Confucio, en su inigualable sabiduría, nos dejó una reflexión que, a pesar de su simplicidad, tiene el poder de transformar nuestra percepción del tiempo y de nuestra propia existencia. Todos tenemos dos vidas, y la segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. ¡Qué verdad tan profunda! De alguna manera, el alma de cada ser humano se despierta cuando la conciencia de nuestra fragilidad nos invita a vivir con un propósito renovado, a abrazar con valentía ese único camino que nos pertenece. Y en ese viaje encontramos a Joe Gardner, un hombre como tantos otros, pero cuya historia tiene el poder de tocarnos en lo más profundo del corazón. Joe es un soñador, un hombre cuyo corazón late al ritmo de las notas de jazz. Su vida gira alrededor de la música, una pasión que comenzó en su niñez, cuando las teclas del piano despertaron en él una chispa. Esa chispa que es capaz de iluminar los rincones más oscuros del alma humana. Pero, como tantos soñadores, Joe se enfrenta a la cruel realidad de que los sueños y las obligaciones a menudo caminan en direcciones opuestas. Él se dedica a enseñar música en una escuela secundaria, donde, aunque encuentra una cierta satisfacción, sabe que su alma clama por algo más grande, por algo que le permita expresarse en todo su esplendor. Es entonces cuando la vida le presenta una decisión crucial. Aceptar un trabajo estable, seguro, con beneficios que garantizan su sustento, pero que lo alejarían de su verdadera pasión, o arriesgarse, seguir su sueño de ser un músico profesional, aunque para ello tuviera que caminar por el incierto sendero del sacrificio y la lucha. Su madre, que siempre lo ha visto con ojos protectores, le aconseja optar por la estabilidad, pero en su interior, Joe sabe que su esencia pide a gritos algo más, algo que no se puede medir con la seguridad de un sueldo mensual. Lo que su alma anhela es libertad, es música, es expresión. Y así, cuando finalmente tiene la oportunidad de unirse a una banda de jazz, se siente más cerca que nunca de su sueño. Pero como sucede en las historias más conmovedoras, el destino tiene planes inesperados. Un giro trágico lo lleva de forma abrupta a un lugar entre mundos, el Gran Antes, un reino donde las almas se preparan para nacer. En este limbo entre la vida y la muerte, Joe descubre que la verdadera naturaleza de la vida no se encuentra en lo que logramos, sino en cómo tocamos las vidas de los demás. Allí, en ese misterioso plano, Joe encuentra a 22, un alma joven que se ha resistido a encontrar su propia chispa, su propósito. Mientras Joe lucha por recuperar su oportunidad de vivir, se convierte en mentor de 22, ayudándola a descubrir su propio camino, mientras él aprende una lección vital sobre el verdadero significado de la vida. A lo largo de este viaje, Joe se da cuenta de que la chispa no es solo un talento o una habilidad, es la capacidad de encontrar la belleza en lo más simple de la existencia. A través de su conexión con 22, Joe se reconcilia con su propio propósito, entendiendo que la vida no se trata solo de alcanzar nuestros sueños, sino de compartirlos, de hacerlos resonar en los corazones de otros. En un momento de revelación, Joe se enfrenta a su propio vacío existencial. Al observar su vida desde la distancia, ve que, a pesar de su amor por la música, la soledad y el desencanto han sido sus compañeros constantes. Sus recuerdos están marcados por el rechazo, la frustración y la sensación de que su vida carecía de un propósito profundo. En ese momento de introspección, Joe se enfrenta a la posibilidad de la muerte, y es entonces cuando finalmente comprende que su vida no puede terminar así, vacía, sin haber tocado las vidas que lo rodean. En un acto de generosidad y comprensión, Joe le ofrece a 22 la oportunidad de vivir, mientras él mismo regresa a la tierra para seguir persiguiendo su sueño. Es un intercambio profundo. Joe renuncia a su vida tal como la conocía para ofrecer a otro ser la oportunidad de encontrar su propósito. Es un acto de amor y sacrificio que demuestra que, en última instancia, la vida tiene sentido cuando la compartimos, cuando hacemos una diferencia en el viaje de los demás. El destino no es un camino fijo, nos recuerda Joe. La vida está llena de giros inesperados, de momentos de desesperación y esperanza, de desafíos que nos sacuden hasta lo más profundo. Pero es en esos momentos de crisis cuando descubrimos nuestra verdadera fuerza, esa fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a luchar por lo que realmente importa. Y al final, como nos enseña Joe, nunca debemos subestimar el poder de una segunda oportunidad, porque la vida, en su infinita generosidad, siempre nos ofrece un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para hacer que cada momento cuente. A través de su viaje, Joe nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre esos momentos de duda, de soledad, de incertidumbre. Nos invita a abrazar nuestros sueños con valentía, a no conformarnos con lo que la vida nos presenta por comodidad, sino a seguir el llamado de nuestra alma. Nos recuerda que nuestra chispa, nuestra verdadera pasión, es lo que da sentido a nuestra existencia, y sobre todo nos inspira a nunca dejar de soñar, porque en esos sueños se encuentra la esencia de nuestra humanidad. Minutos después, 22 condujo a su amigo a un rincón oculto, un santuario secreto en el que tal vez, solo tal vez, podría hallar el camino de regreso a la Tierra.
se adentraron en la oscuridad de un espacio místico, un lugar que trascendía la realidad conocida, al que llamaban la zona. Era una tierra intemporal, etérea, donde las almas se sumergen tan profundamente en su pasión que el tiempo se disuelve, el mundo exterior se desvanece, y todo lo que existe es el sublime fluir de su ser. Aquí, en este rincón del cosmos, nacía el estado de flow, un estado donde el alma se fusiona con la actividad, donde la música, la pintura, el deporte o cualquier acto lleno de devoción se convierte en la danza misma del universo. En este lugar, todo pierde importancia excepto lo que se está haciendo, y el alma se encuentra por fin en su forma más pura. Allí encontraron a Moonwind, una alma errante que, en su infinita sabiduría, cruzaba las fronteras del mundo espiritual y físico a voluntad. En el plano espiritual era un ser libre, un hippie navegante de las estrellas que ayudaba a las almas perdidas a hallar su camino de regreso a sus cuerpos. Pero en el mundo terrenal era un hombre común, un vendedor de una tienda en Nueva York, justo donde se encontraba Joe. Al escuchar sus palabras, Joe, lleno de esperanza, le pidió ayuda para regresar a su cuerpo. Moonwind aceptó, pero les advirtió que la travesía no sería fácil. Juntos abrieron un portal, y en ese instante Joe pudo ver su cuerpo, tendido en una cama de hospital, acompañado por un gato terapéutico. Estaba tan cerca de regresar que su corazón latió con fuerza, una mezcla de emoción y alivio. Saltó hacia la tierra, pero, por un giro inesperado del destino, 22 también cayó con él. El caos que siguió fue inmediato. Debido a un error en el aterrizaje, el alma de Joe terminó en el cuerpo del gato, mientras que el alma de 22 se posesionó de su cuerpo. Joe, ahora atrapado en un pequeño cuerpo peludo, intentó comunicarse con los médicos, pero solo logró emitir maullidos. 22, en el cuerpo de Joe, trató de explicar lo sucedido, pero sus palabras sonaban a locura, a delirio. Los médicos, creyendo que todo era producto de la anestesia, planearon llevarse al gato en unos minutos, lo que sellaría el destino de Joe y su alma si no escapaban antes. El tiempo apremiaba, y el peligro de ser separados se cernía sobre ellos como una sombra. Pero 22, nunca antes experimentando la complejidad de un cuerpo humano, era torpe, y sus movimientos eran erráticos. A pesar de las dificultades, llegaron hasta la recepción, y al cruzar las puertas del hospital, el mundo exterior los abrumó de una manera que 22 jamás imaginó. Los sonidos, los olores, las sensaciones, todo era un caos que le resultaba aterrador. El pánico se apoderó de ella y se refugió en un rincón, resolviendo que no saldría de allí hasta que el cuerpo de Joe dejara de latir. Sin embargo, Joe, con una resolución renovada, sabía que debía seguir adelante. Tenía un objetivo, su presentación. De repente le brilló una idea. Si quería salvar la situación, debía encontrar a Moonwind. Con un trozo de pizza en mano, decidió acercarse a 22, sabiendo que ese pequeño gesto podría ser la llave para despertar algo profundo en ella. Cuando 22 probó la pizza, algo cambió. Un primer sabor, una primera conexión con el mundo humano que la hizo vibrar de asombro. No solo estaba saboreando, sino que estaba sintiendo por primera vez en su existencia. Ese primer sabor fue solo el comienzo. Mientras caminaban hacia Moonwind, la mente de 22 seguía girando, explorando la magnitud de la experiencia humana, la maravilla de cada pequeño gesto y sensación. Finalmente llegaron a Moonwind, quien les reveló que el regreso de 22 al gran antes y de Joe a su cuerpo solo podría ocurrir cuando los planetas se alinearan. La alineación sería a las 6:30, justo antes de la presentación de Joe. Con el corazón latiendo más rápido, Joe y 22 partieron hacia el club de jazz. El viaje fue lleno de expectativas y desafíos, y el mundo se sentía más grande y más intenso que nunca. Cuando abrieron la puerta del taxi, el destino les ofreció una sorpresa más. Dorothea Williams, la idolatrada figura en la que Joe había puesto tantas esperanzas, se encontraba justo allí, mirándolos con una mezcla de desconcierto. Era la antesala de lo inesperado, un encuentro que podría cambiarlo todo, y mientras Joe, con la mente llena de dudas sobre la impresión que dejaría en su ídola, se preparaba para dar un paso hacia lo desconocido, 22, en su infinita curiosidad, seguía maravillada por cada parte del ser humano. En ese mismo instante, una alumna de Joe, atrapada en la frustración y el desánimo, se presentó en su vida. Con un gesto inesperado, 22 decidió escucharla, guiándola hacia la luz de la pasión y la determinación a través de la música. Y así, una vez más, el poder transformador de la música y el amor por la vida rescató lo que parecía perdido. Joe, por su parte, comenzó a ver la vida de otra manera, comprendiendo que cada momento, cada gesto, cada acción, estaba imbuido de un significado profundo. A medida que se acercaba el momento de la presentación, las piezas del rompecabezas encajaban lentamente, y la vida, con toda su belleza y sus imperfecciones, les ofrecía lecciones que jamás habían imaginado. El viaje de regreso al cuerpo de Joe y al gran antes de 22 no solo era una travesía física,
sino también una profunda experiencia de conexión, de reflexión, de aceptación y de amor por todo lo que significa ser humano. Y aunque el tiempo apremiaba, con cada desafío y cada paso, se daban cuenta de que el verdadero propósito no estaba solo en alcanzar el destino, sino en aprender a vivir y a sentir cada momento del viaje. La vida, en su inquebrantable curso, nos presenta retos que, en su apariencia inicial, parecen invencibles, montañas imposibles de escalar. En medio de la niebla de la incertidumbre, nos encontramos a menudo en la encrucijada de decisiones trascendentales, aquellas que nos definen, que nos marcan para siempre. Es en esos momentos, cuando el miedo y la duda se hacen presentes, que descubrimos la verdad más profunda de nuestro ser. Somos los arquitectos de nuestro destino. Y fue precisamente en un día como ese, en la vieja sastrería de la madre de Joe, donde una decisión que parecía sencilla se convirtió en un punto de inflexión. Un reflejo de la lucha interna que todos llevamos dentro. El aire estaba cargado de tensión, como si cada respiración fuera un eco de las preguntas no formuladas, de los temores no expresados. Joe y 22, atrapados en sus propios mundos de inseguridad, trataban de ocultar lo que realmente sentían. Pero la mirada sabia de la madre de Joe, penetrante y serena, no permitió que el velo del silencio siguiera ocultando la verdad. Ella lo sabía. Sabía que su hijo estaba a punto de abandonar la seguridad de un camino trazado para seguir un sueño incierto. En su voz, impregnada de una mezcla de decepción y amor, resonó la angustia de quien teme ver partir lo que ha cuidado con tanto esmero. ¿Por qué? Swing preguntó con el alma desgarrada, pero también con la claridad de quien ha vivido lo suficiente para entender que, en ocasiones, el amor más puro es también el más doloroso. Ella no entendía su pasión por la música, una pasión que desbordaba las fronteras de la lógica, que se resistía a la estructura segura de una vida convencional. Y aunque su desaprobación se sentía como una sombra, Joe, en un acto de valentía nunca antes visto, eligió la verdad por encima de la comodidad. Frente al abismo de la incertidumbre, con el alma expuesta, Joe compartió su deseo más profundo, su necesidad de crear, de expresarse, de encontrar algo más allá de la estabilidad material. Este no era solo un enfrentamiento entre una madre y su hijo, era el reflejo de la eterna lucha humana, la búsqueda de significado en un mundo que a menudo nos invita a conformarnos. A través de la vulnerabilidad, de la confesión sincera de miedos y sueños, Joe comenzó a comprender que la verdadera chispa no reside en alcanzar un objetivo, sino en la valentía de seguir lo que nos llama, incluso cuando el camino está envuelto en oscuridad. Y fue en ese preciso instante, cuando la madre de Joe, con el corazón desgarrado pero abierto, entendió que el amor verdadero no es aquel que impone, sino el que apoya y libera. En su mirada, transformada por la comprensión, se reflejó el dolor de dejar ir, pero también la sabia aceptación de que el destino de su hijo debía ser forjado por él mismo. Con el ajuste final al traje de Joe, ella le dio la bendición que solo una madre puede dar, el permiso de ser quien verdaderamente es. Pero el viaje de Joe no fue solo una travesía hacia sus propios sueños. 22, la presencia etérea y distante, experimentó en su encuentro con la humanidad algo que ni ella misma podía anticipar. Al principio, desinteresada y cínica, vio la vida desde una perspectiva distante, como si todo fuera un juego sin sentido. Sin embargo, al sumergirse en los pequeños momentos, en las risas compartidas, en la música vibrante y en las conexiones fugaces, algo cambió en su interior. La chispa, esa fuerza vital que todos buscamos, comenzó a despertar en ella. Por primera vez comenzó a entender que la vida no es un objetivo a alcanzar, sino una serie de momentos que nos invitan a experimentar, a sentir, a vivir. Pero el dilema de 22 era profundo. ¿Debería aferrarse a su nuevo deseo de experimentar la vida o regresar a la serenidad distante del gran antes, donde la existencia era un eco vacío de experiencias? La lucha entre el propósito y la mera existencia alcanzó su punto culminante cuando el caos se desató y el destino de ambos pendió de un hilo. Era un recordatorio de que, en la vida, nunca podemos estar seguros de lo que nos espera, pero siempre podemos decidir cómo enfrentarlo. La historia de Joe y 22 es un viaje de descubrimiento. Un recordatorio de que la vida no se trata solo de alcanzar metas, sino de encontrar significado en lo que parece ser lo más pequeño e insignificante. Cada instante de conexión, cada respiro, cada risa compartida es una chispa que ilumina nuestra existencia. La búsqueda de un propósito no es lineal ni simple. Está hecha de momentos fragmentados que, cuando los miramos con los ojos del alma, se convierten en el tejido mismo de la vida. Joe, al final de su travesía, se dio cuenta de que la chispa que había buscado durante tanto tiempo no se encontraba en el éxito, ni en el reconocimiento, ni siquiera en el piano. La chispa es la vida misma, en toda su complejidad, su belleza y su fragilidad. Está en los abrazos que compartimos, en las canciones que cantamos, en las conversaciones que tenemos con los demás, en los silencios que nos hablan más que 1000 palabras. Cada momento es una oportunidad para encontrarla.
para abrazarla. En su última reflexión, mientras tocaba el piano, Joe comprendió que la verdadera chispa está en vivir con pasión, pero sin obsesionarse con un fin. La vida no es un destino. Es un viaje lleno de lecciones, aprendizajes y momentos que nos transforman si estamos dispuestos a verlos. La chispa no es un propósito que se encuentra al final de un largo camino, sino un destello fugaz que ilumina cada paso que damos. La lección es clara. La vida no se trata de esperar la perfección o el éxito. Se trata de vivir cada momento con plenitud, de abrazar la incertidumbre con la fe de que, en cada instante, estamos exactamente donde debemos estar. La felicidad no es un destino, es la elección que hacemos día a día al abrir nuestros corazones a la belleza de la hora. Porque al final, lo único que realmente importa es esto, estar vivos. Y eso, amigo mío, es la chispa.